Bueno, pues empezamos Unit 1. Bajo Hello, Welcome. Y dentro de Unit 1, en la parte de Theory and Resources, vamos a ver el primero, que es el verbo to be. Junto con el verbo to be, vamos a repasar también los pronombres personales o pronombres sujetos, porque van como asociados. Pulso aquí. Bueno, yo siempre digo un poco en plan, parafraseando aquel, que el verbo to be es como la madre de todos los verbos en inglés. Es un verbo muy importante. Por eso se ve siempre al principio, ¿vale? Si ya lo sé, para repasarlo, y si no, pues para enterarme un poco de esto que es básico en inglés, porque lo estudiamos hoy, pero ya no vamos a hasta final de curso, los ejercicios, a formar otros tiempos verbales, etcétera, etcétera. ¿Sabes que el verbo to be se suele decir, porque es real, vamos, porque no lo sé, que equivale, se traduce en español a ser, estar y también a parecer? ¿Vale? Hay como ese tercer significado que no es muy habitual, no es muy común, pero que también lo tenemos. Ser, estar y parecer. Mira, una consideración general. Cada vez que veamos un verbo, cada vez que veamos tiempo verbal, siempre lo vamos a ver de la misma manera. Empezaremos con la forma, es decir, cómo es el verbo si yo lo utilizo en una frase afirmativa, en una frase negativa y en una pregunta. Y luego, ¿cómo relaciono yo esos pronombres personales, ese yo, tú, él, nosotros, etcétera, con cada una de las formas de ese verbo o de ese tiempo verbal que estamos viendo? De manera que lo que hay que estudiar, ¿qué es? Pues que con I, si la frase es afirmativa, esa es la forma verbal. Con I, si la frase es negativa, esa es la forma del verbo. Con I, si es una pregunta, esa es la forma del verbo. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que aplicar cuando hagáis un ejercicio, cuando repaséis un verbo o un tiempo verbal. A cada persona gramatical, al I, a you, a he, a she, etcétera, qué forma de ese verbo que estamos viendo, de ese tiempo verbal que estamos estudiando en ese momento, le corresponde. En afirmativa, en negativa y en pregunta. ¿Vale? Conforme avancemos en el curso y empecemos a ver tiempos verbales, pues aparte de la forma, aparte de esto que te estoy diciendo, también te contaré el uso. Pues este tiempo sirve para expresar este tipo de acciones, o este tiempo, ¿vale? Pues eso lo vamos explicando ya con el verbo to be. Fijaos, el verbo to be, ese ser o estar, en inglés tiene tres formas, tres palabras. El presente, porque estamos hablando del presente, claro está, de yo soy, o yo estoy, o tú eres, él es. Esas tres palabras, esas tres formas son am, is y are. Y esas tres palabras o esas tres formas se distribuirán entre todas las personas gramaticales, entre esos pronombres sujetos, que los tenéis ya aquí, recordad. I, que significa yo, you, que es tú y vosotros, he, él, she, ella, it. Eso para yo vengo diciendo para algo singular que no sea una persona. We, nosotros, y they, ellos. I, you, he, she, it, we, you, they. Pues entonces, combinaremos esas tres formas, are e is, con cada una de esas personas gramaticales. De manera que en la forma afirmativa del verbo to be será I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Mira, sea el ejercicio que sea que tengáis que hacer del verbo to be, el principio que yo recomiendo aplicar para saber cuál es la forma correcta siempre será el mismo. Fíjate en qué tipo de frase es, que lo sabrás, te lo dirá el ejercicio, y fíjate en cuál es el sujeto, es decir, cuál es el pronombre personal, o si no aparecen los pronombres personales, sustantivos que equivalgan, que yo pueda sustituir por uno de esos pronombres. Por ejemplo, si en la frase del ejercicio me aparece Alicia o Alice, yo sé que eso se corresponderá con she. Y por lo tanto, que la forma que tendré que poner será is. ¿Vale? Es decir, que los ejercicios que vamos a ver, en muchas de las frases, aparecerá o I, o you, o he, o she, o lo que sea. Pero también aparecerán sustantivos, nombres de personas, nombres de cosas. Entonces, estará en vosotros, si aparece un sustantivo, determinar o decidir
cuál es el pronombre, cuál es la persona gramatical que le viene bien a ese sustantivo para saber si tengo que poner a, is o are. ¿Vale? Luego haremos un ejercicio a propósito de esto. Bueno, I am, you are, he, she is. Se ha bloqueado la pantalla. Pues puede ser que sea, si tenés una conexión a veces inestable, que quizás lo que le haya pasado también a Yolanda, que a lo mejor no tiene una señal muy fuerte, puede ser que ocurra eso, ¿vale, José Manuel? Pero avísamelo porque de repente soy yo, somos aquí los que estamos aquí, los que tenemos la conexión así un poquito larga. Por lo tanto, forma afirmativa, cada pronombre le corresponde una forma del verbo to be. Y fijaos que la columna que he leído pone full form, que significa la forma completa, forma llena, ¿no? Full significa llena. ¿Esto por qué? Porque al lado hay otra columna que dice short form o forma corta. El inglés permite algo que no permite el castellano, así lo hagamos oralmente, y es unir el sujeto, unir ese pronombre con la forma verbal del verbo to be, para que se escriba y se lea como una sola palabra. Cuando esto ocurre en afirmativa, el procedimiento es el siguiente. Yo tomo el pronombre, tomo la forma del verbo to be, a la forma del verbo to be le quito la primera letra, lo auno con el pronombre y para marcar que de dos palabras se ha hecho una sola, los uno pongo en medio entre los dos lo que llamamos el apóstrofo. Es una coma alta, ¿no? Tomo el pronombre, tomo el verbo to be, le quito la primera letra, los uno y los escribo poniendo entre las dos letras o palabras, el apóstrofe, esa coma alta. De manera que yo puedo decir, como hemos visto, I am o I'm. Yo puedo decir you are o your. Yo puedo decir he, she, it is o his, she's, its. We are o we're. You are o your y they are o their. ¿Vale? Mira, lo habitual es que las formas cortas se utilicen en un contexto más relajado, cuando estamos con amigos, familia, en el registro oral, ¿vale? No es tan común por escrito, verlo por escrito, pero también se utiliza. Para nosotros, a efectos prácticos, cuando tengáis que hacer un ejercicio del verbo to be, utilizad, con perdón, el que os dé la gana. Sobre todo recomiendo, si, digamos, no lo conocíais bien o estáis volviendo al verbo to be después de mucho tiempo, utilizad ahora mismo aquella forma que os sea más sencilla. Realmente será la forma completa. Si el ejercicio me lo respondéis con la forma completa o con la forma contraída, da exactamente igual, las dos serán iguales de correctas. ¿Vale? Pero sobre todo ahora mismo, utilizad aquella que suponga menos problemas, con el que por lo tanto sabéis que os vais a equivocar. ¿Vale? Llegamos ahora a la frase o la forma o frase negativa. Igual, el sujeto, el verbo to be, pero en negativa. Fijaos, la forma completa es muy sencilla, porque es lo mismo que la forma afirmativa, colocándole detrás la partícula not. Y ya lo tenemos en negativa. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Exactamente igual. Pero también tenemos formas cortas. Y es más, esto no quiere decir que las tengáis que utilizar obligatoriamente, ¿vale? Pero lo habitual es que en la forma negativa del verbo to be, lo que más se utilice, tanto por escrito como oralmente, sean las formas cortas. Es más, hay libros de enseñanza del inglés, métodos de enseñanza del inglés, que no te explican, cuando llegan a la negativa, no te explican la forma larga, te dan directamente la forma corta. Eso va a ocurrir siempre con las formas negativas de todos los verbos y de todos los tiempos verbales en inglés. Siempre va a ser más común en la negación que se utilicen las formas cortas. Pero vuelvo a decir lo mismo de antes. Si yo quiero utilizar la forma larga, forma larga. Las dos serán igual de correctas. En el caso de las formas negativas, de las formas contraídas, formas cortas de la negación en el verbo to be, la del I, sin juntar I am not, sigue el mismo principio que antes. Es decir, le quito la A a am y la uno
con el I y le pongo un apóstrofo, perdón. Pero para are y para is cambia, porque ahora are e is no se unen con el pronombre, se unen con not. Y además se unen escritos juntos, ¿vale? Y el not, que estaría al final de esa palabra única que resulte de la unión del to be y el not, a ese not, como digo, se le quita la vocal O, desaparece la vocal O. Y en lugar de la vocal O, aparecerá ese apóstrofo, esa coma algo. Por eso, en lugar de, como estáis viendo, are not, encontramos aren't, que no aren't, aren't. Y en lugar de is not, encontráis isn't. ¿Vale? Are o is más el not, quitamos la O y apóstrofe. Por lo tanto, en forma corta, negativa, quedaría de la siguiente manera el verbo to be en presente. I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they are. ¿Vale? Y yo utilizaría o uno u otro. Hombre, si es cierto, y yo creo que eso no hay ningún problema, que aunque hagáis un ejercicio y utilicéis siempre la forma larga, perdón, sois capaces de reconocer la forma corta. Si en el enunciado del texto, de un texto, en una frase que haya, ¿vale? Si sois capaces de identificar, si aparece, por ejemplo, aren't, que eso es la contracción, la forma corta de la negación del to be. Pero a la hora de responder, a la hora de que vosotros tengáis que escribir, podéis utilizar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta por ahora? Bueno, siempre veremos juntas la afirmación o la frase afirmativa y la frase negativa. ¿Por qué? Porque si veis, el orden en el que se disponen las palabras es siempre el mismo. Primero ese sujeto, esos pronombres y después el verbo. Tanto en la afirmación como en la negación. En cambio, siempre veremos, aparte, de forma diferenciada, la forma interrogativa. ¿Por qué? Porque aquí se produce un pequeño cambio. Mirad, en inglés, cuando yo quiero hacer una pregunta, el verbo que en la afirmación y en la negación va detrás de ese sujeto, detrás de ese sustantivo o ese pronombre personal, se pone delante. Donde antes era I am, ahora será am I. Donde antes era he is, ahora será is he. Donde antes era we are, ahora será are we. ¿Vale? Repito. Para crear una pregunta con el verbo to be en presente, lo que tendré que hacer es cambiar ese orden que ha aparecido en la afirmación y en la negación. Y el verbo to be, que iba, digamos, de segundo, que iba detrás de ese sujeto, detrás de ese pronombre personal, lo paso al principio. Es la primera palabra de la pregunta. Fijaos en el cuadro. Diríamos, am I, are you, is he, or is she, or is it, are we, are you, are they, lo que antes iba después, ahora al principio. Básicamente, la pregunta, la forma interrogativa del to be es lo mismo que la afirmativa, pero cambiando el orden. Y más fácil todavía, porque aquí en las preguntas no vamos a hacer forma, sino que siempre será la forma larga. ¿Vale? Am I, are you, is he. Mira, cuando tengáis que hacer un ejercicio, en este caso del verbo to be, donde tengáis que escribir o completar preguntas del verbo to be, no os lancéis a lo loco, sino que os detenéis un momento, veis el ejercicio, enteraos bien de lo que hay que hacer, que es una pregunta, y luego empezáis a hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque es muy habitual, y eso se ve mucho en los exámenes, que por la razón que sea, os equivocáis mucho con las formas interrogativas. Y de repente, yo os pongo dos preguntas del verbo to be, una donde hay frases afirmativas y negativas, y eso más o menos no suele haber mucho problema. Y una segunda pregunta o una segunda parte de esa pregunta donde digo, ordena estas frases para que sean preguntas del verbo to be. Y eso suele ser un desastre. Y la única diferencia es que el verbo to be, en lugar de ir detrás, va detrás.
¿vale? Por lo tanto, cuando tengáis que hacer ese tipo de ejercicio, aquí en clase, en el examen, podéis prestar un poquito más de atención, es decir, no vayáis con prisa y hacéis el ejercicio. Vale, tal cual se os presenta aquí la pregunta del verbo to be, son lo que llamamos preguntas de sí o no. Es decir, que si yo hiciera una pregunta completa con esta forma del verbo to be, con estas formas del verbo to be que aparecen en el cuadro que estáis viendo, la respuesta tendría que ser sí o no. Por ejemplo, ¿Are you English? ¿Tú eres inglés? Pues sí o no. ¿Are they my students? ¿Ellos son mis estudiantes? Sí o no. ¿Vale? Pues bien, en inglés, esa pregunta que se responde con sí o no no es suficiente, no vale solo con decir yes o no. Hay que hacer un poquito más. Hay que hacer lo que llamamos, que ahí tenéis puesto, short answer, o respuesta corta. ¿Cómo se hacen las respuestas cortas en el caso del verbo to be en presente? Pues mirad, primero pongo yes o no, según sea la respuesta afirmativa o negativa. Después pongo una coma, porque esto es por escrito. Después del yes o no, pongo una coma. A continuación, obligatoriamente un pronombre personal que le venga bien a la pregunta, que sea coherente, que le corresponda a la pregunta. Hay un principio para intentar no equivocaros a la hora de escoger el pronombre personal que debéis de poner en la respuesta corta, que es pensad siempre que una persona dice la pregunta y otra la respuesta. Porque, bueno, pues seguro que esté ahí, ¿no? Ay, no voy a decir que me queda grabado. Uy, menos mal. Que, que antes de hablar me he callado. Bueno, una persona te la pregunta y otra persona la responde. Ese es el principio, como digo, para que a la hora de escoger el pronombre personal para la respuesta corta, no me equivoque. Y por último, pondremos una forma del verbo to be. Lógicamente, la que le venga bien o la que sea coherente con la pregunta. Si es una respuesta corta afirmativa, la forma del verbo to be siempre será forma completa. Aquí no hay alternativa. Si es una respuesta afirmativa, la forma del verbo to be siempre será completa. En cambio, si la respuesta es negativa, la forma del verbo to be siempre será una short form. No tendré posibilidad de elegir. Afirmativa, forma completa. Negativa, forma contraída. Fijaos, vamos a ir viéndolo. Por ejemplo, si la pregunta es ¿Am I English? Vamos a utilizar esa referencia. Yo soy tú. Pues la otra persona respondería yes, you are, o no, you aren't. ¿Soy inglés? Pues sí, tú lo eres o no lo eres. ¿Veis? Lo que una persona pregunta, otra responde. Are you English? Pues yes, I am, o no, I'm not. ¿Tú eres inglés? Sí lo soy o no lo soy. Igual, coherente con la pregunta. Is he, or is she, or is it English? Yes, he, she, or it is, or no, he, or she, or it isn't. Are we English? Yes, you are, or no, you aren't. ¿Somos ingleses? Pues sí o no. Are you English? ¿Vosotros sois ingleses? Yes, we are, or no, we aren't. Por último, are they English? Yes, they are, or no, they are. Hago un inciso aquí para hablar de they. They ya sabemos todos que significa en castellano ellos o ellas. Pero ese ellos o ellas ese they se refiere a personas, a cosas, a animales, a objetos, etcétera, en plural. ¿Vale? Si yo digo cats, gatos, y lo quiero sustituir por un pronombre, sería they. Si yo digo my parents, mis padres, y quiero sustituirlo por un pronombre, sería they. ¿Vale? They sirve para todo. Personas, cosas, animales, etc. Vale, por lo tanto, lo habitual ahora mismo en estos ejercicios y demás será, veremos la pregunta y luego una respuesta corta. ¿Vale? Any questions so far? Bueno,
Nada, es lo que acabo de explicaros. ¿Qué más podéis encontrar en esa sección? Bueno, pues un tutorial donde lo que yo os he explicado os lo explica de otra manera y además muy pausadamente. Bueno, pues si a lo mejor lo que yo te he explicado pues no acabas de enterarte bien, bueno, pues aquí tenéis un recurso más. Podéis perfectamente verlo y se os aclara. Será muy habitual que en las secciones de gramática eh, haya tutoriales de este tipo, ¿vale? Y para vuestro trabajo personal, práctica personal, siempre habrá enlaces o archivos con ejercicios. En este caso hay un enlace online que yo le doy aquí a una página donde hay ejercicios que, lógicamente, yo hago y tal, y una vez que los haga, le doy, por ejemplo, aquí, le doy a check it y comprobaré si lo tengo bien hecho. ¿Vale? Siempre que se os propongan ejercicios para que hagáis voluntariamente, para que practiquéis en casa y demás, siempre recordad, se os dará con la respuesta correcta. Bueno, pues vamos entonces ahora, porque la idea es practicarlo aquí en clase, intentar dedicar, es uno de los objetivos de este año, a ver si nos sale, que se expliquen contenidos, sobre todo de gramática, y luego practicarlo en clase con ejercicios. Así que vamos a ello. Vamos a practicarlo con una página, los compañeros que ya estuvieron en el nivel 1 pues ya la conocerán. No, perdón, aquí. Esta es una página de la editorial Oxford y es una página que corresponde precisamente, es la versión digital del método que se os recomienda, ¿no? Por si alguien quiere comprarse un libro en la información del curso, que es el English 5, A1, A2, ¿vale? La única manera de acceder a estos ejercicios es o asistiendo a clase, como lo estáis haciendo, o a través de la grabación, ¿vale? Es decir, porque de repente yo quiero volver a hacerlo, pues me voy a la parte de la grabación de la clase donde Javier presenta el ejercicio, le doy al pause, hago el ejercicio, le doy otra vez al play y sale la solución, ¿vale? Es una forma de recuperar y de trabajar estos ejercicios. Vale, pues aquí y le damos a borrar porque ya se utilizó el otro día. Y aquí los tenemos, ¿vale? No haremos normalmente todos los que hay, sino que, como en este caso, a veces seleccionaremos. Entonces, la mecánica es esa. Yo os propongo los ejercicios, lo hacéis y corregimos. Y a través de esa corrección, pues ya empezamos un poco a ir viendo pues, si hay alguna pregunta, alguna duda. Mira, de esta primera parte vamos a hacer el ejercicio A, el que dice complete with is o are, es decir, que será todo en afirmativo. Y si alguien quiere completarlo con la forma corta, me da igual. O la larga o la corta. Y vamos a hacer también el C, el que dice write the sentences with the subject pronoun in a contraction. Mira, este ejercicio es interesante. Me da una frase completa, con un sujeto y una forma completa del verbo to be. ¿Qué tengo que hacer yo? Cambiar ese sujeto, ese sustantivo o sustantivos que van al principio de la frase, por un pronombre, por su pronombre correspondiente. Y luego, la forma del verbo to be que está completa, ponerla en forma corta y unirla a ese pronombre. Fijaos el ejemplo. Mike and Hannah are students. Primero, yo tengo que cambiar el sujeto, los sustantivos en este caso, por un pronombre concreto. Como es Mike and Hannah, el pronombre tiene que ser ellos, they. Y ahora el are lo escribo en forma corta, unido al pronombre. Es decir, their students. Pues igual con los demás. John, Sam and I, Juliet, school. Sustituir esos sustantivos, ese sujeto, por una forma, por un pronombre. Y a ese pronombre, escribirle en forma corta la palabra, la forma del verbo to be que se use. ¿Vale? Pues venga, dedicamos entonces unos minutitos para completar el ejercicio A y el ejercicio C. Y cuando más o menos ya lo tengamos, corrección.
El A y el C. Ajá. Ahora lo vemos los dos juntos ya la corrección. Vale, perfecto. Ujú. Esto que hagamos aquí en clase, como dice Editor, lo podéis hacer si queréis en papel y demás, ¿no? Los únicos que, que tenéis que hacer online y entregar online son los que, como digo, aparecen en esa sección de ejercicios obligatorios o tal, con el banner rosa. El resto, los que hagamos aquí, los que hagáis en casa también, si queréis, siempre hay como queráis. Y dos más y corregimos. Vuelvo a decir lo que he dicho antes, como esto va a quedar grabado, si hay cualquier cosa que se me pasa o tal, pues luego eh, volvéis a ver la grabación, o esa parte de la grabación. Recordad también que se cuelgan las grabaciones, si todo va bien, a finales de la mañana del miércoles. Bueno, parece que aquí ya lo tenemos todos. En casa, más o menos también.
Pues venga, vamos a ir viéndolo y así podemos aprovechar más el tiempo para, ya digo, sobre todo para seguir trabajando y practicando. Okay, let's start with the first one. Okay, José Manuel, perfecto. Vamos a ver. Dice complete with is or are. Como decía, completar la frase. Yo puedo utilizar, aunque el ejercicio me pide la forma larga, pero bueno, si he utilizado la corta igual. ¿Veis? Y aquí y en cualquier otro ejercicio sobre el verb to be, se cumple eso que digo. Para saber qué forma tengo que poner, tengo que tener dos informaciones. Dos informaciones que todos los ejercicios del tipo que sea me van a dar, que es cuál es el sujeto, es decir, qué persona gramatical es el sujeto, y cuál es el tipo de frase, afirmación, negación o pregunta. Eso siempre van a aparecer, ¿vale? En este caso, ahí están los sujetos y en cuanto a las frases son todas afirmativas. Bueno, I am Mike es el ejemplo. Luego, we are from Córdoba o we're, si hemos hecho la corta. He is o he's early, él llega temprano. They are o they're teachers. Today is Wednesday, porque today, si tuviera que cambiarlo por un pronombre, sería it. That's right, good. Today is Wednesday. I am or I'm sorry. It is a hotel or it's a hotel. You are or you're in room 402. She is or she's a student. My name is Carla. And finally, I am or I'm in a taxi. Okay? No problem. Now, the next one, write the sentences with the subject pronoun and a contraction, ¿no? Sustituir los sustantivos por el pronombre correspondiente y la forma del to be en forma corta. Vale. Empezamos con number one. John is in room 5. Por lo tanto, is in room 5. A John le corresponde él, pues he's in room 5. Abre el número 2 porque esto, como se suele decir en inglés, es el sujeto, ¿no? A little bit tricky. Puede ser un poquito tramposillo. El sujeto es Sam and I. Sam y yo. That's right. We're friends. Efectivamente, cuando tengáis como sujeto, para resolver qué forma del verbo to be tengo que utilizar, y en la frase que tengáis que completar, el sujeto sea uno o varios sustantivos o uno o varios nombres propios, y termine con and I y yo, eso siempre se sustituirá, como está diciendo aquí Simona, por we. We're, porque es Sam y yo, pues nosotros. Cuidado, ¿por qué? Porque a veces, ¿no? Sobre todo en los exámenes, pues uno ahí, que se me acaba de no sé qué y tal, y de repente veis Sam and I y dices, am, porque como es I, no, es Sam y yo, no es yo solamente, es Sam y yo, así que cuidado cuando aparezca este tipo de estructura, insisto, uno o varios sustantivos y después and I, porque eso siempre será we, y por lo tanto la forma del verbo to be siempre será are. Number 3, Julia is a teacher. She is, perdón, a teacher. Okay? The school is in Brighton. Por lo tanto, it's in Brighton. The school es eso, pues it. Y por último, Nico and Fernanda are in my class. They're in my class. Oh, the school, por lo del it. Okay. El de Sam and I. Eso sí, quizás más compañeros se hayan equivocado también en ese de Sam. Vale, bueno, voy a, por si alguien quiere hacer tranquilamente en su casa y tal, el ejercicio B, que simplemente es escribir esas frases con la forma contraída, pues proyecto en un momento perdón, las soluciones, le digo pues si se quiere hacer, y pues nada, ahí las tienes. Vale, y vamos a hacer dos ejercicios más, uno de negación y otro de afirmación, ¿vale? Así que me voy a la siguiente parte. Está aquí. Ok.
Tenemos tres ejercicios, pero vamos a hacer los dos primeros. El primero me dice, write negative sentences. Tan sencillo como la frase que ahí tenéis en afirmativa, transformarla en negativa. She's Australian, she isn't Australian. Igual, podéis utilizar la forma larga o corta. Las soluciones siempre nos van a dar la forma corta negativa, pero... Y la segunda, make questions and short answers. Fijaos, el ejercicio da el sujeto y el complemento de la pregunta. ¿Qué tenéis que hacer vosotros? Respetando el orden de la frase interrogativa, completar con la forma del verbo to be, luego el sujeto, luego el complemento, y dependiendo de lo que me digan, responder con una respuesta corta afirmativa o una respuesta corta negativa. En el B, that's right. Fijaos en el ejemplo, me dice, you English, pues la pregunta es, are you English? Y como una persona pregunta y otra responde, la respuesta corta sería, que es afirmativa, yes, I am. ¿Vale? Pues venga, hacemos esos dos y dependiendo de la hora y tal, pues ya vemos cómo se encuentra.
José Manuel. Por aquí creo que ya también queda poquito. Nada, en un minutito o dos estamos corrigiendo. El, perdona, sí. Ahí está. No me había dado cuenta. Sí, sí. Bueno, vamos a ir entonces revisando y demás. Bueno, si son ejercicios más o menos relativamente sencillos, pues para practicar, ¿no? Ahora que estamos empezando y demás. Bueno, el primer ejercicio, recordad, write negative sentences, ¿no? Es decir, no hay que cambiarla. Bueno, lo único que hay que cambiar es el verbo to be, ponerlo en negativo, porque recordad, y es algo que tiene que ver con una de las cosas que veremos más adelante en el curso, que es además la base para escribir, y es que el orden de la frase afirmativa y el orden de la frase negativa es el mismo. Primero el sujeto, luego en este caso el verbo to be en afirmativo o negativo, y luego si hay complemento, ¿vale? Eso de sujeto, verbo, complemento, que os vaya sonando porque vamos a repetirlo muchas veces. Bueno, number one, I'm British in the negative. I'm not British or I am not British, okay? They're Brazilian. They aren't Brazilian or they are not Brazilian. Según lo que hay forma larga o mejor. It's in South America. It isn't in South America or it is not in South America. And finally, you're French. You aren't French or you are not French. Okay, that's right. And now the next one, make questions and short answers. Pues la pregunta y la respuesta corta, ¿no? Number one, ¿cómo quedaría la pregunta? Am I in room 10? Y la respuesta corta, yes, you are. Recordad, one person makes the question, another different one answers. Okay. Yo estoy en la habitación 10, sí, tú estás. Is it Spanish? Yes. Perdón, no, it isn't. That's right. Number three, are these students? No, they aren't. Number four, is he from the USA? Yes, he is. Y por último, are you Mike Bell? No, I'm not. ¿Vale? To be, sujeto y los complementos que haya. Respuestas cortas, yes o no, el pronombre que corresponda a la pregunta y si es forma afirmativa completa, si es forma negativa, necesariamente, obligatoriamente, tiene que ser forma contraída. ¿Vale? Questions? No. Bueno, pues igual que hemos hecho antes, pues si alguien pues, quiere recuperar y hacer el ejercicio último, el de complete the conversation, es como es una conversación donde ya que hay que utilizar o afirmación, o negación o pregunta, y aunque el ejercicio pide contracciones, que utilicéis contracciones si es posible, pues igual, a la hora de hacerlo en casa si queréis, pues con que utilicéis la forma o la larga o la contraída, pero que sea la correcta, es suficiente. Pues ahí está, este sería el solucionario y vamos. Por el sentido de la frase, Manuel. Fijaos, gracias por hacerme esa pregunta porque así aclara un poco cómo hacer este ejercicio, el C. Vamos a hacer ejercicios de este tipo durante el curso.
Cuando haya un diálogo, sea un diálogo un poco más largo o sea un diálogo más corto y tal, yo siempre recomendaré, lee primero, sin rellenar nada, el diálogo o la conversación. Léela entera. ¿Para qué? Para que tú al leerlo te hayas hecho una idea de qué están hablando, qué le pregunta o qué le... Una vez que ya tengas esa idea, ya ahí tendrás, digamos, un primer paso para saber dónde es negativo y dónde es afirmativo, ¿vale? O dónde es pregunta. Y empiezas entonces ahora ya, hueco por hueco, a rellenar. Y siempre habrá algo en la frase, alguna palabra, alguna indicación directa, que te indicará si es afirmación o negación. Es decir, algo habrá que te lo indique. Y cuando sea una pregunta, pues será muy evidente, porque será una frase que acabe con un signo de interrogación, como por ejemplo en la número 2. Ahí claramente es una pregunta, acaba en signo de interrogación. Pero por ejemplo, en el hueco número 1, hello Mark, my name is Maria, bueno, por la expresión, por el tono de la conversación, que es una conversación de dos personas que se están conociendo y tal, deberá ser afirmativo. Hola Mark, mi nombre es María, ¿vale? O sea que siempre, a veces lo normal será que sea muy evidente, o sea que tengáis una pista muy clara, sabréis si es afirmación o negación, porque insisto, la pregunta claramente la frase terminará en una interrogación y no habrá problema, ¿vale? ¿Ninguna cosita más? Bueno, antes de terminar y tal, bueno, pues sí, vamos a dejar ya para grabar.